Vamos entonces a llevar lo que es la fisiopatología del sistema hematológico, ¿no? Que comprende tres temas, uno que estamos incluyendo por primera vez este año, que es el sistema inmunológico, pero vamos a iniciar por lo que es la parte de los eritrocitos. Ok, vamos a ver aquí. Bien. Los jóvenes, como ustedes ya saben, los glóbulos, mejor dicho, la sangre está compuesta en un 100% por tanto células como plasma sanguíneo. Si hablamos de un porcentaje, los glóbulos rojos representan aproximadamente el 44% de el total de la sangre y en mujeres o en el género femenino el 42%. Los glóbulos blancos representan el 1%, mientras que el plasma sanguíneo representa el 55% en el género masculino y el 57% en el género femenino. Ok, en base a eso entonces tenemos nosotros nuestro sistema hematológico, pero lo más importante entonces, ¿cuáles son las células más importantes de la sangre o del sistema hematológico? Esas que ven ahí en el gráfico, que son los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos que probablemente son la mayor cantidad de células que se encuentran en la sangre y las cuales, ¿no? Son discos, como pueden ver ahí, bicóncavos, los cuales tienen una depresión central y un ensanchamiento periférico, el cual permite de que estas células puedan tener mayor cantidad de superficie en la membrana celular. ¿Y esto para qué? Esta forma entonces les hace tener mayor superficie para que puedan absorber mayor cantidad de oxígeno y puedan realizar mucho mejor el fenómeno que estos realizan, que es el fenómeno de la hematosis, ¿no? Intercambio de oxígeno por CO2 o viceversa. Entonces, estos glóbulos rojos que están vistos aquí en microscopio electrónico, ¿no? Están compuestos de una proteína en el interior, que es la hemoglobina. Esta proteína le da el color, que es rojo, y la forma, ¿no? A los glóbulos rojos. Es una proteína conjugada que tiene 4 subunidades de globina. La globina, que son cadenas polipeptídicas, ¿no? Y cada una de estas proteínas está unida a un grupo hemo, ¿no? O al sulfato ferroso, que es el hierro, el cual permite de que pueda haber, el cual es este sustrato el que va a permitir que se fije el oxígeno. Normalmente en la circulación, en el varón, tenemos 5 millones de glóbulos rojos por cada milímetro cúbico y en la mujer o en el género femenino, 4.500.000 células por milímetro cúbico. Los glóbulos rojos principalmente, ¿no? Se van a formar a partir de la médula ósea, ¿no? Y la médula ósea forma glóbulos rojos a partir del aporte de hierro, que viene principalmente de la dieta, de aminoácidos, ¿no? Y algunos pigmentos biliares, ¿no? Que pueden reabsorberse en el sistema digestivo, en el tubo digestivo. ¿Cuáles son o dónde es donde se forman la mayor cantidad de glóbulos rojos? Bueno, todo el mundo pensaría que es en el fémur, en la tibia, ¿no? En la diáfisis de estos huesos, ¿no? La mayor cantidad aquí podemos ver en edad, vean, ¿no? Y el porcentaje, el 100% de glóbulos rojos, ¿en dónde se van a formar? Hasta los 5 años, casi todos los huesos participan del proceso de formación de eritrocitos. Pero ya el fémur y la tibia, ya a partir de los 20 años, que sería la edad promedio que, por ejemplo, ustedes tienen, ya va disminuyendo su funcionalidad de formación de glóbulos rojos. Y quienes se mantienen durante el resto de la vida formando glóbulos rojos son las vértebras, el esternón y las costillas en su médula ósea, ¿no? Hasta los 70 años, como pueden ver aquí. Este es un gráfico del libro de Guyton que nos da, ¿no? Cuál es la importancia de los huesos, de cada uno de los huesos en la formación de glóbulos rojos. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver, ustedes saben que tenemos una célula madre hematopoyética pluripotencial, a partir de la cual se van a ir diferenciando los distintos tipos de células de la sangre. Específicamente los eritrocitos, ¿no? Se van a formar a partir de una diferenciación de la célula madre hematopoyética pluripotencial hacia una célula que se llama unidad formadora de colonias o blastos. De esta unidad formadora de colonias o blastos van a derivar 3 tipos de células, como pueden ver aquí en el gráfico.
La principal, que son los eritrocitos, el tema que nos interesa. También derivan los granulocitos y los monocitos, los granulocitos que lo habíamos llevado en el capítulo de inflamación. Y por último, los megacariocitos que posteriormente se transforman en plaquetas. Entonces, prácticamente esta unidad formadora de colonias de plastos forma casi la mayoría de las células de la sangre. Pues bien, a partir de esta unidad formadora de colonias blasto, se va a formar la unidad formadora de colonias blásticas, ¿ya? Y por último, la unidad formadora de colonias de eritrocitos, para posteriormente evolucionar hacia lo que es un eritrocito propiamente dicho. Entonces ese es el paso de formación de los eritrocitos a partir de la célula madre hematopoyética pluripotencial, la cual no es la que deriva en distintos tipos de células. Y hasta hoy en día se sigue usando, ¿no? O se sigue intentando ver. Esta es una de las pocas células madre que queda en la vida del ser humano, ya que la mayoría de las células madre, como ustedes saben, solamente se forman en la vida fetal y posteriormente desaparecen. Por ser esta una de las pocas que se mantiene durante la vida del ser humano, ¿no? Post nacimiento, es que se ha intentado estudiar para ver si a partir de esa se podían formar otros tipos de células como células neuronales, etcétera, para las degeneraciones de distintos tipos de enfermedades. Sin embargo, eso todavía está en estudio, ¿no? Pero esta es una célula madre, casi podría decirse que única, ya que el resto de las células madre que se forman durante la vida embrionaria, ustedes saben que ya no se encuentran durante la vida extrauterina, ¿no? Post nacimiento. Entonces aquí tenemos, a partir de lo que es esta unidad formadora de colonias de eritrocitos, esta va a sufrir un proceso de evolución hasta llegar al eritrocito. ¿Cuál es esa evolución? Que va desde esta célula hacia el eritrocito. Es el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, que como comprenderá, es un eritroplasto o es una célula precursora de los eritrocitos que va a reaccionar a colorantes básicos, ¿no? El eritroblasto policromatófilo, ¿no? Que de la misma manera reacciona a colorantes policromáticos, ¿no? El eritroblasto ortocromático. Por último, el reticulocito, que sería prácticamente el eritrocito inmaduro, ¿no? Y el eritrocito. Este reticulocito, por ejemplo, en personas que tienen una pérdida sanguínea enorme, una hemorragia, no enorme, sino crónica, ¿no? Donde se va perdiendo eritrocitos por una hemorragia, qué sé yo, puede ser un cáncer un cáncer de cuello uterino, etcétera, donde el paciente comienza a padecer un tipo de anemia y al no haber suficiente cantidad de células eritrocíticas, el organismo comienza a liberar células inmaduras, produciendo, ¿no? La presencia de reticulocitos que no tendría que ver en la sangre, ¿no? En algunos tipos de patologías, como vamos a ver en estos capítulos de sistema hematológico. Aquí podemos ver cuáles son los factores inductores de la proliferación y diferenciación de eritrocitos. Como ustedes pueden ver, ¿no? La célula madre hematopoyética es accionada porque necesita ser activada para formar eritrocitos, o sea, ella sola, por sí sola, tiene la capacidad de formar, pero necesita un estímulo, una orden. ¿Y quién va a producir esta? Es la liberación de hormona eritropoyetina, la cual, como ustedes saben, es liberada por el riñón, y esta hormona eritropoyetina va a producir la diferenciación en proeritroblastos, eritroblasto basófilo, policromatófilo, etcétera, hasta llegar a eritrocitos. Esta eritropoyetina, ¿no? Generalmente se va a producir cuando disminuye la oxigenación tisular. Entonces, cuando hay una disminución de la oxigenación tisular, y eso es lo que acontece, por ejemplo, en el paciente que vive en la altura, ¿ya? Nosotros, como ustedes saben, tenemos una presión de oxígeno bastante disminuida. No es que tenemos una cantidad de oxígeno menor, sino que tenemos una presión de oxígeno menor. Esto debido a la disminución de la presión barométrica. Generalmente, la presión atmosférica tiene que ser 760 milímetros de mercurio. Eso se llama una atmósfera de presión. Nosotros tenemos solamente en Oruro, ¿no? Estamos hablando de 3.700 metros sobre el nivel del mar, tenemos una presión de aproximadamente 560 milímetros de mercurio. Imagínense, 140 milímetros de mercurio menos de presión atmosférica.
Y esto hace de que nuestra oxigenación tisular disminuya, porque no tenemos buena presión de oxígeno, el oxígeno ingresa al organismo, pero no entra con buena presión y necesita de esa presión para traspasar la membrana alveolo capilar y a su vez poder oxigenar a las células eritrocíticas. Como no hay una buena cantidad de oxigenación, entonces esto va a inducir liberación de hormona eritropoyetina. Esta hormona eritropoyetina lo que va a hacer es estimular a las células madre hematopoyéticas para que formen mayor cantidad de eritrocitos. Y de esa manera, las personas que viven en la altura, por ejemplo, ¿no? van a tener una mayor cantidad de eritrocitos. O personas que no tengan una buen funcionamiento del sistema respiratorio, por ejemplo. Una persona con neumonía crónica, bronquitis crónica, ya no consiguen oxigenar adecuadamente, ¿no? Por lesiones pulmonares, por ejemplo, probablemente lo que va a pasar con muchas personas que tal vez han padecido de una manera más fuerte en el nivel pulmonar el COVID, entonces ya no van a tener una oxigenación adecuada. Entonces eso va a hacer de que a la larga, porque esto es un proceso que se forma en meses, en años, no es un proceso agudo, es un proceso crónico, ¿no? La elevada formación de eritrocitos a partir de una disminución de la oxigenación tisular por una mayor liberación de hormona eritropoyetina. Entonces eso va a hacer de que, ¿no? Estas personas comienzan a formar mayor cantidad de eritrocitos para compensar esa baja oxigenación tisular. Ahora, ¿qué factores reducen esta oxigenación tisular? Primero, volumen sanguíneo. Cuando hay una disminución de la volemia, pero no estamos hablando de una hemorragia aguda, es una hemorragia donde el paciente hace una herida y comienza a sangrar y comienza a poder querer entrar en shock hipovolémico. No le va a dar tiempo a la eritropoyetina de actuar, ¿no ven? Estamos hablando, como les dije hace un momento, de un paciente con una hemorragia leve pero crónica, algo que acontece generalmente en un paciente con cáncer, ¿no? O en pacientes que van disminuyendo su volumen sanguíneo de una forma crónica pero lenta. Pacientes con anemias, que es nuestro capítulo de día, que lo vamos a ver, diversos tipos de anemias. Pacientes con hemoglobina baja, ¿no? Pacientes con escaso flujo sanguíneo y pacientes con enfermedad pulmonar. Probablemente dentro de esta enfermedad pulmonar está lo que es el mal de altura, más conocido como la enfermedad de Monge o en nuestro medio conocido como el Sorochi, que lo vamos a llevar en este parcial. Entonces, todos esos factores pueden reducir la oxigenación tisular y hacer un incremento de eritropoyetina y lo que es, ¿no? una mayor formación de eritrocitos, que inducen la proliferación y diferenciación de estas células, ¿no? Y en cuanto al hierro, como ustedes saben, el hierro va a provenir principalmente de la dieta, pero también de lo que es la absorción en el sistema gastrointestinal. Como ustedes saben, las células, los glóbulos rojos que ya cumplen su ciclo de vida, son destruidos en el vaso. Y a partir de aquí esta hemoglobina es dirigida hacia el hígado y es liberada generalmente este hierro en forma de hierro libre hacia lo que es, ¿no? el sistema gastrointestinal. Y en el sistema gastrointestinal es nuevamente en el intestino delgado reabsorbido para poder ingresar, ¿no? a formar parte de un reservorio de hierro que puede ser utilizado para la formación de hemoglobina y la formación de hematíes. Y entonces el hierro que proviene o el hierro que utilizan en la formación de eritrocitos o hematíes es el hierro libre, ¿no? y el hierro que proviene de la dieta. Ahí entonces, jóvenes, entramos a nuestro primer capítulo de este segundo parcial, que es la anemia. La anemia es la disminución de eritrocitos o de la hemoglobina circulante. Sin embargo, nosotros no diagnosticamos anemia con el hematocrito. Vamos a poner, por ejemplo, tengo un paciente con hematocrito de 25. Eso no significa que un paciente tenga anemia, porque el hematocrito puede ser que el paciente haya recibido un suero, puede ser que el hematocrito esté elevado porque el paciente esté deshidratado, entonces está en directa relación también con lo que es la concentración de plasma.
que no tiene nada que ver con la cantidad de eritrocitos. Es por eso entonces que para tener una seguridad de que el paciente tiene anemia o no, lo que nosotros tomamos en cuenta es la hemoglobina. Y la hemoglobina no tiene que ser aquí en la altura, 3.800 metros sobre el nivel del mar, generalmente por debajo de 14 gramos por decilitro. Normalmente, si ustedes revisan el libro de Guyton o el libro de Port, nos habla de anemia en pacientes que tienen por debajo de 12 miligramos por decilitro, 12 gramos por decilitro de hemoglobina. Pero en altura, lamentablemente, nosotros, como les dije, hemos desarrollado un incremento de glóbulos rojos y eso hace de que nuestra hemoglobina vaya a disminuir. ¿Ok? Bien, por lo demás, entonces, jóvenes, esto no se olviden, es la hemoglobina la que nos da el diagnóstico de anemia y no así el hematocrito. Porque hay muchos, por ejemplo, de mis internos en el hospital que me dicen, no, doctor, el paciente con anemia tiene 30% de hematocrito, ¿no? Tienes que fijarte la hemoglobina para diagnosticar anemia de forma certera. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros en los hospitales aquí en Oruro seguimos manejando por debajo de 12 miligramos por decilitro. Ese dato de 14 gramos por decilitro, o sea, 2 puntos más, es un dato que toman, por ejemplo, en el Instituto Boliviano de la Patología de la Altura, en donde se han hecho estudios y se ha visto de que nosotros generalmente podemos tener hasta 16 gramos por decilitro de hemoglobina como normal. Sin embargo, eso es, es motivo todavía de muchos más estudios, ¿no? En los hospitales yo les cuento que seguimos diagnosticando pacientes por debajo de 12 de 100 hemoglobina, perdón, de 100 anemia, ¿no? Esto un poquito más por ir con la literatura más oficial. Sin embargo, es bueno tener los dos en cuenta, los dos valores. La anemia entonces puede ser producida por 3 factores principales. La primera, una de las más comunes, es por pérdida sanguínea, ya sea crónico, ya sea aguda. Pierdes sangre por una hemorragia, entonces obviamente tus niveles de glóbulos rojos también van a disminuir y eso va a producir una anemia. Desde que no sea una pérdida de sangre importante en abundante cantidad que te produzca un shock hipovolémico. Estamos hablando de una pérdida sanguínea lenta, crónica, de meses, que te va a disminuir los glóbulos rojos, pero no te pone en riesgo de vida inmediata. ¿Ok? En riesgo de shock. La segunda causa es una disminución de la formación de glóbulos rojos disminuida. Eso se llama eritropoiesis, formación de glóbulos rojos, ¿cierto? Cuando esta formación de glóbulos rojos disminuye, también se produce anemia. Y la última, por una destrucción de estos glóbulos rojos, que es lo que se conoce como hemólisis. Entonces, las causas de anemia son 3. Pérdida sanguínea, por eritropoiesis disminuida y por hemólisis, ¿no? Entonces, la anemia por pérdida de sangre. Generalmente, jóvenes, este tipo de anemia es probablemente una de las más comunes, ¿no? Tras una hemorragia rápida, generalmente la parte líquida del plasma se repone en 1 a 3 días, ¿ya? Pero la concentración de eritrocitos necesita 3 a 6 semanas para reponerse la cantidad que una persona pierde con una hemorragia. Y más si esa hemorragia continúa, esto acontece en los pacientes principalmente con cáncer, los pacientes que en esta última temporada hemos visto muchas personas generalmente de escasos recursos que tienen, ¿no? Úlceras que están constantemente sangrando en diferentes partes del cuerpo que no las han tratado, que no las han curado, y por ahí va perdiendo, aunque misma cantidad de sangre conjuntamente, y se sigue infectando y la herida va creciendo aún más, ¿no es cierto? Se han dado casos en nuestro país que los han reportado en los medios de comunicación bastante frecuentes esta última temporada. Entonces esas personas hacen un tipo de anemia. ¿Okay? La absorción en el intestino, generalmente de hierro, también es fundamental para la formación de hemoglobina. Sin embargo, todo eso requiere una cantidad de tiempo que por la pérdida continua, aunque lenta, de pérdida de sangre, la persona no consigue reponer y entra en un fenómeno de anemia. En este caso, es una anemia, como pueden ver aquí, hipocrómica microcítica, ¿no? Es una anemia que el organismo no le da tiempo de absorber la cantidad de hierro necesaria para formar más cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, por eso,
la proteína hemoglobina no llega a ser formada adecuadamente, y como les dije hace un momento, la hemoglobina le da el color al glóbulo rojo, el color rojo, ¿no? Como no hay suficiente cantidad de hemoglobina, porque no se podía absorber suficiente cantidad de hierro, porque no ha dado el tiempo suficiente, entonces las células hematopoyéticas o células madre comienzan a liberar glóbulos rojos con una coloración hipocrómica, ¿no? Que no tiene esa característica normal. Y microcítica porque está disminuido en su tamaño. Obviamente la molécula de hemoglobina también disminuye en su volumen y eso hace de que los glóbulos rojos sean mucho más pequeños. ¿Okay? Y el paciente comienza a entrar en una anemia. Como os dije hace un momento, la cantidad de hemoglobina es la que me define si el paciente está en anemia o no, y eso es lo que principalmente se afecta en estos pacientes, ¿no? Disminuye la formación de hemoglobina por falta de hierro, por falta de algunos sustratos, y no le da el tiempo al organismo de reponerse. Otro tipo de anemia, que es conocida como la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica se conoce así porque el organismo normalmente para conseguir la maduración final necesita de dos cosas, vitamina B12 y ácido fólico. Por eso es que, por ejemplo, uno de los pacientes o personas que son propensos a tener anemia es la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada deja de absorber en el intestino vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, eso va a hacer de que no se maduren los eritrocitos en cantidad suficiente, ¿no? Y comience a producir lo que se conoce como fracaso en la maduración de los macrocitos, ¿no? Y obviamente, ¿no? Un fracaso en la formación de trifosfato de timidina. Y este trifosfato de timidina es necesario para, ¿no?, consolidar la maduración de los eritrocitos, y estos, ¿no?, llegan a ser sueltos a la circulación, como pueden ver aquí, con algunas deformaciones, produciendo una anemia megaloblástica, que son eritrocitos más grandes, por eso es megaloblástica, inclusive algunos con presencia de núcleo, ¿no?, porque no llegan a madurar adecuadamente, y que estos son incapaces de poder llevar oxígeno y poder realizar el fenómeno de la hematosis. Eso se conoce entonces como anemia megaloblástica, deficiencia tanto de vitamina B12 como del ácido fólico. Hay otros tipos de pacientes que podrían tener principales causas de esto, por ejemplo, de qué manera una persona puede llegar a este nivel. Eh, Bastante común, el exceso de utilización de medicamentos que te impiden la absorción de vitamina B12 en el tubo gastrointestinal. Y el medicamento más común que produce eso es los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Ustedes saben que tenemos muchos pacientes que consumen estos medicamentos de forma crónica por años, porque el día que no lo tomen, comienza un ardor, inclusive pueden generar una hemorragia gástrica, etcétera. Pacientes con reumatismo, con lupus, con gota, que tienen que tomar cada día colchicina, prednisona, aspirina, etcétera, que son inhibidores COX-2, COX-1, y que te van a producir una mayor lesión en el tubo digestivo, en la mucosa gástrica más específicamente. Entonces, tienen que tomar inhibidores de bomba de protones. Todos los días toman omeprazol. Y lamentablemente se ha visto de que este omeprazol comienza a disminuir la producción de vitamina B12. Y con el tiempo, entonces, estas personas comienzan a hacer una anemia megaloblástica, ¿no? Es por eso que estas personas generalmente también con el tiempo el internista les comienza a dar, ¿no?, vitamina B12, ácido fólico, para intentar reponer o mejorar un poco ese fracaso en la maduración de macrocitos. Bien. La anemia plástica. La anemia plástica, jóvenes, es debido o causada por la aplasia de la médula ósea, ¿no? Que significa que una ausencia de médula ósea funcionante, la médula ósea deja de funcionar adecuadamente, ¿no? Generalmente esto se produce por tratamiento excesivo con rayos X, ¿no? Y
por ejemplo, esa es una de las causas, ¿no? En esta pandemia, no sé si ustedes han visto, pero ha habido un excesivo uso de radiografías, de tomografías, inclusive más que la utilización o más que la realización de pruebas de COVID, se han realizado tomografías. Y evidente, era la mejor forma de diagnosticar esta enfermedad. Sin embargo, ¿no? Habían personas que se hacían una, a la siguiente semana se hacían otra de control, otra de control. Yo mismo, en el momento en el que estaba con esta patología, me hice hacer una tomografía ya para ir a la segunda, para pedir mi control, ¿no? En el mismo hospital me dijeron, no, y es mucha radiación y está muy seguido. Si tú estás tranquilo, no estás eh, con un cuadro así de gravedad de terapia intensiva, lo más prudente es que esperes, y tenían razón. Entonces, yo, por ejemplo, ayer desistí de sacarme una segunda tomografía porque el exceso de radiación puede causar alteraciones como esta. Ausencia de que la médula ósea funcione, ¿no? Y eso que se conoce como aplasia medular, ¿no? Sustancias químicas industriales, que aquí en Oruro hay N de sustancias que utilizamos por ser centro minero, ¿no? Como ustedes saben, todo lo que son los reactivos químicos tóxicos, bismuto, no sé, eh, residuos minerales que están saliendo de la mina San José y pasan por esas aguas que están viniendo por el canal que pasa por nuestra facultad y nos ponen en contacto. No será un contacto directo, pero siempre hay algún tipo de exposición de nosotros como estudiantes o como personal de la Facultad de Medicina. Imagínense a los que viven en esa zona toda su vida, ¿verdad? Entonces, ese tipo de sustancias también podrían producir, ¿no? Una aplasia medular. Obviamente es un porcentaje mínimo, pero es, está latente ese riesgo. Y por último, algunos fármacos. Dentro de los fármacos que te menciona la literatura, por ejemplo, está el cloranfenicol. La utilización de cloranfenicol, entre otros, puede producir aplasia medular. Yo he visto 2 casos de utilización de cloranfenicol para infecciones en donde el paciente ha hecho, ¿no? Aplasia medular. Uno de ellos era estudiante de medicina en mi facultad, ¿no? Estudiante de tercer año de las zonas tropicales, fue en la vacación, creo que agarró malaria, alguna patología de esas, se trató con cloranfenicol eh, en vía parenteral, vuelve a la facultad y comienza extrañamente a tener algunas alteraciones. Se le hace estudios de laboratorio, tenía una anemia bastante marcada, ¿no? Un hematocrito de 12, un hematocrito de 10, ya te puedes imaginar, estaba blanco el paciente de no contar con esa coloración, ¿no? Que te da la sangre en los diferentes tejidos de la piel, en las diferentes partes de la piel. Comenzaron a transfundirle 10, 15, hasta 20 unidades de sangre por día. Intentar encontrar la causa de la aplasia medular y lamentablemente, si se dan cuenta, no puedes tratar así a un paciente, no por mucho tiempo. Al final, después de unas semanas, el paciente terminó perdiendo la vida en una compañera de la facultad. Y volví a ver ese caso cuando estaba haciendo mi internado en otro paciente ya en La Paz, ¿no? Y de la misma manera el paciente igual no consiguió sobrevivir. Entonces es una complicación o es una patología bastante fulminante, la anemia plástica. Y el único tratamiento que podría resultar tal vez efectivo, la esperanza, es el trasplante de médula ósea, porque después la médula ósea queda completamente sin funcionar, ¿no? Entonces es una complicación bastante fuerte la que nosotros los médicos y ustedes incluso como estudiantes están expuestos, ya sea por administración de fármacos, por sustancias químicas industriales a las que se pueden ver expuestos o por tratamiento excesivo con rayos X, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, ustedes como futuros residentes, internos, etcétera, va a ser lo que más van a estar expuestos, ¿no? A los rayos X. Nosotros cuando estábamos en cirugía, cuando era interno, cuando era incluso residente, los equipos de protección de plomo para rayos X era pues para el cirujano y algún otro colega más, no había más, ¿no? Y el interno, el residente, entonces tenía que estar nomás así como primera línea. Y hay una gran exposición, ¿no? Lamentablemente
solamente en nuestro país es así. Yo sé que en otros países, como por ejemplo Brasil, porque tenemos 3 estudiantes de ese país, la, el cuidado de todo el personal es estricto, ¿no? Y, ¿qué se llama? Desde, desde bastantes instrumentos, órganos del gobierno hacen un estricto control de que los hospitales tengan una suficiente garantía de bioseguridad. Pero que no se recuerda que la destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Los cuales, ¿no?, se van a comenzar a destruir porque estos presentan alteraciones eritrocíticas. Dentro de estos tenemos la esferocitosis hereditaria, ¿no? Son tipos de células que tienen la forma de una esfera, pero esa célula es anormal, ya no es un disco bicóncavo como tiene que ser normalmente, sino es una forma esférica de estos glóbulos rojos que al pasar por los diferentes tipos de sinusoides, capilares del vaso y de otros lugares, comienzan a destruirse y eso va a producir una disminución de glóbulos rojos produciendo una anemia hemolítica. Otro tipo de células es la anemia de células falciformes, ¿no? Eso principalmente porque estas células, como pueden ver aquí en el gráfico, tienen una forma de hoz, que no es bicóncava como tendría que ser, debido a la presencia de hemoglobina S, que es un tipo de hemoglobina que normalmente se puede encontrar en otros tipos de vida, como en la vida fetal, pero que no se encuentra normalmente en la vida adulta o en la vida post-nacimiento. Y ese tipo de hemoglobina le hace generar esta forma, un trocito que ya no es funcional para el fenómeno de la hematosis y que por el contrario, cuando pasa por diversos capilares, se comienza a destruir, produciendo hemólisis y por ende una anemia hemolítica. Por último, tenemos la anemia hemolítica más común o la más conocida por ustedes, que es la eritroblastosis fetal, ¿no ve? Cuando los eritrocitos RH positivo del feto son atacados por anticuerpos RH negativos de la madre, ¿no? Y estos van a producir, ¿no?, una hemólisis, ¿no?, generalmente en el producto y produciendo una anemia hemolítica en el recién nacido, ¿no? Esto generalmente por incompatibilidad de grupo sanguíneo entre los padres que se va a transmitir hacia el hijo o el producto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué síntomas va a tener este paciente con anemia? Generalmente este paciente va a presentar viscosidad sanguínea disminuida y eso va a producir una disminución de la resistencia vascular periférica porque la viscosidad de alguna manera aumenta la resistencia vascular y esa está en directa relación con la presión arterial. Entonces estos pacientes van a ser hipotensos, ¿no? Por otro lado, al no haber glóbulos rojos, no va a haber buena oxigenación y vamos a tener una hipoxia celular, ¿no? El paciente puede ser generalmente, inclusive de alguna forma, cianótico, pálido porque no tiene glóbulos rojos y cianótico, ¿no? El paciente va a presentar taquicardia en un intento de compensar esa disminución de glóbulos rojos, el organismo o el corazón va a intentar liberar catecolaminas y estas van a incrementar la frecuencia cardíaca para compensar. Conjuntamente con la taquicardia, entonces se va a producir una hipepnea, un incremento de la respiración, ¿no?, un incremento de la ventilación. Y generalmente esos son los signos clínicos que se van a presentar en estos pacientes. Obviamente, jóvenes, el tratamiento es encontrar primero la causa y a partir de ahí generar un tratamiento, ¿no? Generalmente, dependiendo de lo que ha causado el tipo de anemia, poder generar, ¿no?, desde un tratamiento con ácido fólico, administración de hierro, tal vez una transfusión sanguínea en el caso de que haya una disminución de glóbulos rojos por una pérdida sanguínea, ¿no? O encontrar algún otro tipo de solución en otros casos. Bien. Policitemia y eritrocitosis. ¿Cuánto tiempo tenemos? La policitemia, jóvenes, policitemia es todo paciente que tiene hematocrito por encima de 50% de nivel,
¿no? Paciente con 51 de hematocrito, 52 ya se diagnostica como policitemia. Aquí en Oruro, jóvenes, la persona que se diagnostica con policitemia es por encima de 56%. Y esos son los datos que se manejan en el banco de sangre de aquí de la ciudad de Oruro, porque somos una ciudad de altura y etcétera, ¿no? Pero sin embargo, por encima de 50 es lo normal, generalmente eso a nivel del mar. Ya, vamos a dividir dos tipos de policitemia. La policitemia relativa y la policitemia absoluta. La policitemia relativa probablemente sea una de las más comunes de policitemias porque se presenta cuando hay una concentración de eritrocitos, que no es que la cantidad de eritrocitos aumenta, sino disminuye el plasma. Puede ser por una disminución de ingesta de líquidos o una deshidratación de un paciente, por ejemplo, un paciente con diarrea intensa, un paciente que se somete a una exposición al sol, que te deshidrata y no haces una reposición adecuada de líquidos, obviamente tus glóbulos rojos continúan en la misma cantidad, pero se van a concentrar más, porque ya no tienes buena cantidad de plasma, ¿no? Y por eso es una policitemia relativa bastante común. Y eso obviamente se debe dar, por ejemplo, en climas más tropicales, en climas más, donde hay una mayor temperatura ambiente, ¿no? O en patologías, por ejemplo, digestivas que te hacen producir grandes cantidades de diarrea o de pérdidas plasmáticas. La otra, la absoluta, es ya cuando aumenta realmente la cantidad de hematíes por una mayor producción de hematíes. Esta policitemia absoluta, ¿no? Generalmente se va a deber a una disminución de la oxigenación tisular que va a reducirse y eso va a estimular los niveles de liberación de eritropoyetina, las cuales van a estimular a las células madre para producir mayor cantidad de eritrocitos. Entonces, cuando aumentan los factores que reducen la oxigenación. En otras palabras, jóvenes, la policitemia, como podemos ver ahí en coloración rosada, se divide en dos, relativa y absoluta. La relativa puede deberse a diarreas, vómitos o sudoraciones exageradas que disminuyen el plasma sanguíneo y aumentan la concentración de eritrocitos. La absoluta se divide en dos, primaria y secundaria. La primaria es también denominada eritremia, ya, y eso es pregunta de examen, o también denominada policitemia vera. Es una aberración genética la cual va a inducir una mayor formación de glóbulos rojos. Generalmente, ¿no? Ese tipo de patología se trata con quimioterapia, ¿no? O sea, es un paciente que se más casi considerado como pacientes oncológicos. No es un cáncer, por si acaso, pero sí incrementa drásticamente la cantidad de glóbulos rojos que se tienen que eliminar con quimioterapia, es uno de los tratamientos, ¿no? De la policitemia vera. Afortunadamente no es muy común por ser una aberración genética y no hay casi en nuestro medio, nunca he visto un paciente con policitemia vera. Lo que sí he visto bastante frecuente, por ser morador de altura, es la policitemia secundaria, también conocida como eritrocitosis, ¿ya? Entonces, diferencia entre eritremia y eritrocitosis. Eritremia es la policitemia primaria, ¿no? Absoluta, y la eritrocitosis es la policitemia secundaria, también absoluta, ¿no? La eritrocitosis generalmente se debe a una hipoxia crónica, la cual se presenta en grandes altitudes, por encima de los 2.500 metros, 2.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? La cual hace que se presente una disminución en la saturación de oxígeno y eso va a producir una estimulación de los niveles de eritropoyetina o mayor liberación de eritropoyetina que culmina con lo que es, ¿no? Una eritrocitosis. Este tipo de patología generalmente es bastante común en nuestro medio por ser... ¿cuánto es la altura de Oruro? ¿Quién sabe? ¿Nadie? ¿Dónde están los quirquinchos, orureños? Mínimo saber, ¿no? ¿Cuánto de altura tiene Oruro? Doctor, tiene 2.706 metros sobre el nivel del mar. 2.000. Disculpe, doctor, 3.000. Me equivoqué en ese número. 3.706.
¿Ya? ¿Y eso es en dónde? En Alto Duro, en la Facultad de Medicina, es en el mercado, en la plaza, en No, doctor, esa lo es una mismo. media que han sacado, doctor. Así de alto rudo debe ser mucho más, ¿no? Obviamente, doctor. Claro, pero no sabes de dónde. Es de la Plaza 10 de Febrero, 3.706 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Obviamente, como su compañero dice, ¿no? Alto Duro, la zona de a la Aurora, Guajar, tienen altitudes diferentes, ¿no? Que deben variar con unos metros más o muchos metros más. Entonces, de estos 3.706 metros sobre el nivel del mar jóvenes, ¿no? Eh, eso va a producir una hipoxia bastante importante, una disminución de oxígeno en el ambiente que nosotros vivimos. La próxima clase, en el capítulo de neumología, les voy a mostrar lo que son las presiones barométricas que nosotros manejamos aquí en Oruro y que son bastante disminuidas, ¿ya? Y todo hace variar. Por ejemplo, el agua, ¿no? Hierve generalmente a una atmósfera de presión, pero nosotros tenemos 0.64 atmósferas de presión, ¿no? Una atmósfera de presión, como les dije hace un momento, son 760 milímetros de mercurio. Nosotros tenemos casi la mitad de eso, de presión solamente. Y eso hace de que el agua hierva más rápido aquí en la altura que en el nivel del mar, ¿no? Y eso claramente lo pueden ver sus compañeros brasileños. Por ejemplo, cuánto tarda de hervir el agua allá en Brasil, cuánto tarda de hervir el agua una caldera aquí en Oruro, ¿no? Eh, hay un mayor movimiento de algunos elementos, por ejemplo, el balón de fútbol, etcétera, por esa disminución de la presión barométrica. Y todo eso hace cambiar nuestra fisiología en nosotros y en muchas cosas. Por ejemplo, en esta pandemia llegaron lo que son los generadores de oxígeno. Los generadores de oxígeno pues eran para nivel del mar y claramente en sus especificaciones decía por debajo de 2.500 metros de nivel del mar. Entonces aquí en la altura, ese generador de oxígeno que te daba 5 a 10 libras de oxígeno, aquí llegaba a 2 libras, no llegaba más, ¿no? Y aumentabas el volumen, quererle dar más cantidad de oxígeno, pero disminuía la calidad del oxígeno. Entonces, toda nuestra fisiología cambia debido a eso. ¿Qué es lo que va a producir la policitemia? ¿Por qué es una complicación importante aquí en el orureño? Aumenta la viscosidad de la sangre, o sea, la sangre se vuelve más viscosa. No es lo mismo pasar por una manguera, como les dije, agua, que pasar miel. La miel es más viscosa, va a tener más dificultad y más resistencia para pasar por esa manguera, que en este caso sería el vaso sanguíneo, y eso va a aumentar la presión arterial. Entonces, generalmente los eritrocitóticos o moradores de altura somos ya hipertensos a partir de los 40 años para adelante. Y eso va a generar otra serie de trastornos que al final nos van a conducir en una insuficiencia renal, nos van a conducir en mayores probabilidades de infarto de miocardio, mayores probabilidades de accidente vasculocerebral, ¿no? Y trombosis intravascularis, éstasis visceral, etcétera, que te van a producir al final, ¿no? Una necesidad de incrementar tus niveles de oxígeno, porque el único tratamiento de la eritrocitosis jóvenes es dar oxígeno, dar aquello que le falta al paciente. Obviamente ese paciente no va a poder estar con su tubo de oxígeno toda la vida. Entonces necesariamente tiene que mudarse de nivel del mar a un nivel del mar para incrementar su saturación de oxígeno y poder reducir ese daño sistémico que te produce el aumento de viscosidad de la sangre. ¿Ok? Las manifestaciones clínicas, ¿no? Presentar una tez rubicunda, que se conoce como pletórica, una coloración de tinte azulado, una cianosis, ¿no? Presión arterial generalmente es normal, pero en la tercera parte o en la tercera edad se va comenzando a elevar. Eso, como les dije hace un momento, a partir de los 40 años se va elevando la presión arterial. Normalmente, si ustedes revisan libros de Guyton, de Port, se dice que con cada año, a partir de los 40 años, con cada año que pasa, aumentas normalmente 1 milímetro de mercurio tu presión arterial. Eso como fisiológico, pero en la altura es mucho más, porque a partir de los 40 años ya comienza tu policitemia, ¿no?
Generalmente esta policitemia no se va a dar en niños, no se va a dar en adolescentes. Es a partir de los 20, 30 años que se comienza a manifestar y a partir de los 40 años que se consolida la policitemia del morador de altura. ¿Ok? Entonces, como les dije, el tratamiento según la causa, ¿no ve? Por ejemplo, en la policitemia relativa daré una mayor hidratación, solución fisiológica por vía endovenosa. En la eritremia, ¿no? Soluciones o mejor dicho, medicamentos quimioterápicos para intentar reducir esa cantidad excesiva de eritrocitos. Y en la eritrocitosis o policitemia secundaria, ¿ya? Eh, voy a comenzar, tengo que darle oxígeno, lo que le falta al paciente, ¿no? Oxígeno, para reducir ese trastorno de elevación de eritrocitos. Entonces, jóvenes, de esa manera concluimos el tema de hoy día. No sé si tienen alguna consulta. Es un tema relativamente importante porque anemias y policitemias se encuentran en gran cantidad. Por ejemplo, la experiencia que podemos tener aquí. En el hospital materno infantil, todas las embarazadas tienen anemia. ¿Qué tipo de anemia tienen? ¿Quién sabe? Casi todas. Así yo he hecho un estudio el año 2012 en el hospital materno infantil de aquí de Oruro, ¿no? Donde el 90%, 92% de las pacientes que nosotros operábamos en el quirófano estaban entrando con anemia, o sea, con hemoglobina por debajo de 12, ni siquiera por debajo de 14, por debajo de 12, ¿no? Este último turno, más que he hecho hace unos días, mis pacientes que han entrado a cirugía estaban con hemoglobina de 10, con hemoglobina de 12, con hemoglobina de 11. Ninguna tiene una hemoglobina de 15, ¿no? Entonces, por encima de 14, ninguna presenta de las pacientes. ¿Por qué? Pues generalmente la paciente embarazada presenta una probable disminución de ácido fólico y de vitamina B12. Normalmente se les da ácido fólico, se les da hierro a estos pacientes, pero yo he intentado ver las causas, entonces, por qué las pacientes seguían entrando con anemia? Y la realidad es que pues nuestro hierro que se da, nuestro ácido fólico que se da es de un sabor bastante desagradable, ya que te puedes comprar en la farmacia que es un poquito más tolerable, obviamente no pueden comprarse muchos pacientes, entonces la mayoría no toma y entra con una anemia, es la principal causa en nuestro medio, ¿no? Imagínense una ciudad que tiene pacientes policitémicos, pero en contraste, ¿no? Nuestros pacientes grávidas tienen una anemia generalmente, la mayoría, ¿no? Y en ese caso, entonces, obviamente, tal vez sería, ¿no? Uno de los reflejos mejorarlo, es el tratamiento con ácido fólico, vitamina B12, sulfato ferroso para estas personas embarazadas. A ver si tienen alguna pregunta, jóvenes, alguna duda, y si es que si no, nos veríamos el día viernes con usted, ¿ya? Voy a coordinar con su presidente qué horario puede ser, y ese día vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es que se llama sistema inmunológico, enfermedades inmunitarias. ¿Listo? Y a partir de ahí ya vamos a pasar entonces al sistema cardiovascular, donde vamos a ver inicialmente trastornos vasculares, trastornos cardíacos y por último el sistema respiratorio. Entonces nos vemos la próxima clase, un gusto haberles visto, cuídense mucho, ya la pandemia